Hola, ¿qué tal? Aquí la crisis nos toca la puerta, nos la avisan, sale en la televisión, sale en todas partes. La crisis, la crisis. Primero fue la pandemia que nos cogió de sorpresa y ahora la crisis social de Colombia. Dos crisis a la vez, como quien dice, para machitos, para valientes, para poder manejar esto. Y claro, hay problemas económicos, problemas de movilidad, problemas sociales, y siempre hay una huerfanita, siempre hay una que queda como al margen, donde no se la mira. Estamos mirando la salud física, las UCIs repletas, hay que tener cuidado, el coronavirus, la situación económica, pero ¿qué le pasa a la salud mental? Y entonces hay una serie de profesionales que nos pueden ayudar cantidades, pero a veces de pronto los sentimos muy metidos en sus consultorios y los consultorios están con líneas telefónicas invadidas o la gente está buscando al psiquiatra, pero qué bueno que la psiquiatría saliera a la calle. Vamos a hablar con la doctora Andrea Otero porque hace unos días ellos hicieron algo que impactó muchísimo. Ellos hicieron un contacto virtual con muchísimas personas a través de un periódico local y a través de otra serie de canales. Es como si la psiquiatría estuviera saliendo a la calle. Doctora Andrea, gracias por estar aquí. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué pasó allí? Hola doctora, muchísimas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Me siento supremamente honrada de estar aquí con usted. Muchas Bueno, gracias. digamos que todo nace de una serie de campañas que venimos desarrollando desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría desde el año 2019 para la prevención del suicidio. Luego vino la pandemia. Esas campañas fueron, digamos, muy exitosas, sobre todo la primera campaña que se tituló Prevenir es Preguntar, y a raíz del inicio de la pandemia empezamos a trabajar en la manera de poder llevar un poco de salud mental a la población general, teniendo en cuenta que la demanda es muy alta, hay mucha dificultad en este momento para acceder a los profesionales de la salud. Por otro lado, estamos agotados, estamos absolutamente abrumados de trabajo, entonces había que encontrar una manera de llegar a la población. Empezamos a diseñar unas cajas de herramientas. La primera fue para la salud mental de los trabajadores de la salud, muy preocupados por la situación que nosotros veíamos en Italia, en España, de lo que le estaba pasando a médicos, que empezaron a llegar noticias de suicidios, incluso de médicos, de enfermeras. Entonces allí empezó el trabajo de cómo llevar una caja de herramientas para el cuidado de la salud mental, más como con una orientación de prevención o con una orientación de evitar que los casos que ya estaban instaurados se fueran a empeorar. Luego hicimos la caja de herramientas de duelo, porque en ese momento teníamos ya 20,000 personas que habían muerto por COVID en Colombia y necesitábamos brindar algún tipo de apoyo porque, digamos, por cada persona que muere tenemos que pensar en la cantidad de duelos que hay alrededor, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Entonces, de allí salió como la idea de hacer la caja de herramientas de duelo. Este año hicimos la caja de herramientas de depresión, que es un problema que se ha agudizado muchísimo a raíz ya era un problema inmenso y a raíz de la pandemia pues se ha agudizado muchísimo. Entonces, con todo este trabajo, se nos ocurrió que hacer, digamos, teníamos las cajas de herramientas, pero llevar las cajas de herramientas a la comunidad no es tan fácil, ¿sí? Hicimos campañas, estuvo en medios, pero no es tan sencillo que la gente ingrese, descargue la caja, la lea. Digamos que hoy el mundo está más como en la virtualidad, ¿sí? Entonces, decidimos hacer un evento. Nos unimos con el periódico El País y Comeva Medicina Prepagada, pues que patrocinó el evento,
y nos unimos un grupo de profesionales que ya veníamos trabajando desde la asociación en ese tema para hacer un evento orientado a brindar herramientas a la comunidad para el cuidado de la salud mental. ¿Cómo sé que me pueda servir algo que me estás diciendo allá en mi computador, en mi celular? ¿Cómo sé que me va a servir eso? ¿Cómo me llega? Estoy angustiada, estoy con ansiedad. ¿Qué me puedes decir ese psiquiatra, qué me puedes decir que me calme? Sí, digamos que aquí el concepto que nosotros estamos manejando de la salud mental tiene que ver con que la salud mental se construye a partir de muchísimas acciones, ¿sí? En primer lugar, pues está el autocuidado, ¿sí? En la medida en la que una persona logra sacar ese espacio, sacar ese tiempo, sacar esa energía que sacamos para tantas cosas siempre en la vida, ¿no? Nosotros trabajamos, cumplimos con todo, pero es poco lo que hacemos muchas veces por nuestro autocuidado. Entonces, científicamente se sabe que prácticas como la meditación, como el ejercicio, como una nutrición adecuada, son prácticas que protegen nuestro cerebro, cultivan nuestro cerebro y por ese medio pues están también construyendo salud mental. Pero por otro lado está todo el tema de las redes de apoyo, de cómo nosotros nos acompañamos, nos apoyamos y nos miramos unos a otros. Y por último, pues todo el tema de las emociones, ¿no? Que empieza por el autocuidado, por el autoconocimiento, por la conciencia de qué son las cosas que yo necesito cultivar en mí para sentirme bien y de qué manera puedo también empezar a controlar las emociones, porque digamos que las emociones siempre nos llevan, cuando se desbordan, pues no nos llevan por muy buenos caminos. Entonces esa es la idea de lo que quisimos transmitir. Doctora Andrea, ¿qué hacer, por ejemplo, claro, al lado de la depresión, de la ansiedad y de la angustia, hay otra emoción que está casi que invadiéndonos y es la rabia? ¿Qué hacer con la rabia y la indignación? ¿Cómo pueden evaluar ustedes como psiquiatras por qué esta cantidad de rabia? Porque tú encuentras en la gente rabia. Yo creo que sí, bueno, rabia y miedo, pero la rabia es infinita. ¿De dónde ha salido tanta rabia? Sí. Bueno, ahora antes de iniciar el programa estábamos hablando de esas rabias ancestrales y transmitidas, digamos, a través de la historia, pues de lo cual yo no soy experta ni tengo mucho conocimiento, pero yo pienso que la rabia es una emoción más que todos cargamos de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia viene también esta rabia colectiva. Eso te iba a preguntar, ¿se contagia? Pues yo pienso que no es tanto que se contagie, sino que pues hay situaciones sociales a las que estamos expuestos, por ejemplo en Colombia, como la desigualdad, los jóvenes se están sintiendo con muy pocas oportunidades, ¿cierto? No se están sintiendo de pronto como tenidos en cuenta. Aquí en la pandemia una cosa que hemos visto es que quienes más han sufrido en la pandemia son los niños, los jóvenes y los ancianos. Digamos que como no son, entre comillas, la población productiva, ellos son los que más han tenido que sufrir el confinamiento. Los niños se han ido a estudiar virtual, los jóvenes también, otros no pueden trabajar, no tienen oportunidades laborales. Los ancianos pues son los que más riesgo tienen. Entonces es como una población que ha estado mucho más sometida al estrés del confinamiento, ¿sí? Y han sufrido mucho, son los que más han sufrido, digamos, las consecuencias de la pandemia. Entonces,
es como si todo se juntara, toda nuestra situación social, nuestra situación económica, todo esto que se sale de nuestro control, como es la pandemia, ¿cierto? Y todas las situaciones de nuestra sociedad, digamos, explotan, pero también todos, cada uno de nosotros de alguna manera está viviendo esto de una forma diferente, está teniendo diferentes consecuencias, todos la estamos teniendo, pero en unos niveles distintos. La desigualdad se amplía, se agranda, digamos, y pues sí, aparece la rabia como una más de las emociones que explotan acá. Lo que pasa es que de pronto si tú te deprimes o te sientes ansiosa, es algo que generalmente lo manejas más en un nivel personal o en tu círculo cercano. Es más como una emoción que implosiona, que nos pone mal, nos baja, no nos permite avanzar, pero generalmente la rabia es una emoción más que explota, ¿cierto? Entonces pienso que emociones todos tenemos de diferente índole, pero en estas circunstancias la emoción que está explotando y que muchas personas están expresando es esta emoción de la rabia. Por ejemplo, se podría decir en la gente, en la calle, como estamos hablando de psiquiatría, la calle, la gente siempre cree que la depresión es lo que tú estás diciendo, me guardo, me deprimo, pero la gente no ubica la rabia y la intolerancia como el otro lado de la depresión. La depresión es como una moneda de dos caras. Tú puedes tener la depresión, me deprimo, estoy aburrida, o la intolerancia hacia todo, que también es una forma de depresión. No se reconoce la rabia y la intolerancia como depresión. Sí, yo pienso que tienes mucha razón, y de hecho si lo miramos como en unos términos clínicos, uno de los síntomas de la depresión, y sobre todo en los jóvenes, también en los hombres, es la irritabilidad. Las mujeres tenemos más tendencia a llorar, a ponernos tristes, a estar bajitas, digamos. Los hombres y los jóvenes expresan mucho más la depresión con ese síntoma de la irritabilidad. Allí tiene toda la razón, doctora. Podríamos estar hablando entonces de que esta furia y esta indignación de la calle puede tener miles de motivaciones, no solamente lo económico o lo de empleo, sino que el mundo emocional aflorando totalmente, es decir, sin filtro de ninguna clase en la calle, es el sitio donde yo estoy manifestando toda mi inconformidad, mi mundo interior. Pues yo pienso que indudablemente eso tiene que tener algo que ver. Me hace pensar, doctora, en un estudio que hicieron en la Universidad Javeriana en el año pasado, en el 2020, con 1.100 y pico de jóvenes, para evaluar el impacto de la pandemia, y más del 50% de los jóvenes que contestaron la encuesta tenían síntomas de depresión o de ansiedad. Entonces, indudablemente esto está teniendo algo que ver, porque digamos toda la situación, todo lo que ha cultivado la pandemia en nuestra sociedad, ¿sí? Mientras que piensas, vamos a comerciales y ya continuamos. Yolanda, ¿para dónde vas? Voy a vacunarme. Yo no creo en eso. Aplicarse la vacuna y mantener las medidas de prevención contra el COVID-19 salvan vidas. ¿Dónde está doña Nancy? Doña Nancy está en la clínica. Hagamos la diferencia. Yo me vacuno por la vida.
Nos estaba diciendo, doctora Andrea, entonces que en el estudio de la Javeriana los muchachos estaban con depresión, el 50%, y cómo la expresan, cómo la contagian, cómo la manifiestan. Además no pueden salir a bailar, no pueden tener contacto con la gente, entonces se nos juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces no pueden salir y no tienen expresión de sus emociones. A veces uno podría interpretar muy elementalmente que hasta las mismas manifestaciones son una fiesta para ellos. Es decir, nadie está diciendo que nos alegramos con esto, pero voy a la calle y grito y bailo, y aquello que no pudimos hacer con la pandemia, de pronto a través de esta forma de canalización, estamos expresando el contacto con otros, bailando, siendo parte de un grupo. ¿Cómo podría interpretarse esto? Sí, allí yo estoy de acuerdo con usted, porque digamos que cuando una persona entra en una crisis, digamos, emocional, el primer anillo que se rompe, o sea, lo primero que nosotros, los seres humanos, tendemos a hacer cuando estamos, digamos, mal, es salir a tomar, o sea, es buscar compensarnos o estabilizarnos a través de acciones que están fuera de nosotros. Entonces es tomar, entonces es irse de rumba, consumir drogas, ponerse de mal genio, pelear. Entonces, este es como dejar de cuidarnos, ¿no? Entonces dejo de hacer ejercicio, me empiezo a alimentar mal, a comer dulce, a comer todo lo que me hace daño. Digamos que todo eso es lo primero que se desestructura, ¿sí? Pero usted tiene toda la razón que durante la pandemia estamos encerrados. Entonces, ¿cómo puedo irme de rumba? ¿Cómo puedo irme a, bueno, ya un poco la economía se ha abierto un poco, pero al inicio, entonces no, yo no me podía ir a comer, yo no me podía ir a tomar, yo no me podía... entonces mucha gente empezó a consumir drogas en exceso dentro de las casas, ¿no? Eso fue una de las primeras cosas que ocurrieron. Entonces yo pienso que sí, digamos, parte, porque no podemos decir 100%, pero sí tiene que haber aquí un componente de esta situación que hemos vivido durante un año y esa necesidad de salir, de compartir, de pertenecer, y de compartir, ¿no? De compartir con otros, de expresarse. Es posible que haya un componente importante, estoy de acuerdo con usted. Ahora, la ausencia de liderazgo, yo creo que hay de las cosas, es decir, esto, una sociedad o una comunidad o una casa, bajémoslo al nivel más pequeño, sin un líder, ¿el líder ayuda a mitigar el problema o la ausencia del líder puede contribuir a mayor caos? Sí, esa es una buena pregunta. Seguramente que sí. Una casa sin papá o sin mamá, claro, sin algo de autoridad, ¿quién manda? ¿El muchachito mayor, la tía, el vecino? ¿Qué tan desordenada se vuelve una casa sin alguien malo o bueno, pero alguien que organice y que ordene? Una sociedad sin líder, sin liderazgo, puede también contribuir a aumentar los problemas mentales y emocionales. Sí, bueno, sobre todo que en este papel que estás mencionando del líder, el líder tiene, digamos que un líder que es verdaderamente líder, no se ocupa de mandar, se ocupa es como de sacar lo mejor de cada persona. El líder protege, el líder cuida, y eso es lo que yo pienso que en cierta medida nuestra sociedad no está sintiendo, o sea, no está sintiendo como esa protección, ese cuidado, esa búsqueda del líder de ayudarle a cada una de las personas a sacar lo mejor de sí, de abrir oportunidades, de enseñar, de guiar, más que enseñar, guiar. Y eso es lo que yo pienso que
que no estamos teniendo en nuestro país. Un líder en nivel mental, una persona, un individuo se forma para ser líder. ¿Hay alguna manera de construirlo mentalmente? ¿Hay un perfil de líder? Hay líderes buenos y líderes malos, pero hay un perfil, hay un carácter de personalidad que puede llevar al liderazgo. Yo pienso que un líder es una persona que logra ser auténtica. Es como la primera característica, porque digamos que algo que genera mucha atracción hacia el otro es la autenticidad. Entonces, los líderes generalmente son personas que son auténticas, ¿sí? Que transmiten genuinamente y que se apasionan encuentran una pasión por lo que hacen. Pues lo que tú dices, o sea, no solamente hay líderes positivos o negativos, pero sea cual sea eso que X persona esté liderando, siempre hay mucha pasión y mucha autenticidad. Yo pienso que esas son como las principales características que un líder tiene. Sacando la psiquiatría a la calle, doctora Andrea, que es tan importante, debe haber jerarquías sociales, debe haber jerarquías familiares. Las jerarquías en el mundo de iguales de hoy se están aboliendo. ¿Se necesita la jerarquía como formación para una salud mental? Bueno, esto ya es un concepto muy personal, lo que te voy a decir, porque no soy experta en ese tema, pero he tenido, digamos, como la experiencia ya a mi edad, digamos, de trabajar con jóvenes, ¿no? Con jóvenes, con practicantes, con psiquiatras recién graduados, y eso que tú dices es muy cierto, ¿no? Ellos tienen, para ellos hoy en día la juventud, digámoslo así, ven el mundo muy diferente, ¿sí? Sus valores son diferentes a los valores con los que nosotros crecimos, y eso que estás diciendo de la igualdad es particularmente importante para la juventud hoy en día. Mirando un poco el tema social y las diferentes sociedades, sí existen sociedades que logran como cierto nivel de igualdad, ¿cierto? Las jerarquías un poco más abolidas, sin decir que no existan, pero digamos, donde al que se sigue no es al que manda o al que se impone, sino precisamente al líder, que tiene todas estas características que estamos mencionando. Lo que pasa es que yo creo que nosotros como sociedad no estamos preparados para eso, ¿sí? Yo pienso que sí es posible, pero se requieren muchísimos cambios y muchísima apertura para poder lograr eso en una sociedad. En Colombia, como nosotros estamos ahora, yo no lo veo posible. Tendríamos que empezar a construir en muchos sentidos para poderlo lograr. ¿Un trauma se supera? Sí. ¿Se puede vivir sin que ese trauma se vuelva una piedra en el zapato y que la vida se vuelva dificilísima? Sí. Bueno, allí yo hablaría de lo que mencionábamos ahora, de la importancia del autoconocimiento, ¿sí? También usted y yo hablábamos ahora en la conversación que tuvimos antes de iniciar el programa, como un poco la definición del karma en el nivel clínico, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros, la manera como enfrentamos los traumas es precisamente tratando de protegernos del dolor
y entonces terminamos empezando a repetir historias. Claro, pero eso que estás diciendo es tan interesante. La doctora Andrea nos va a empezar a hablar del karma, de cómo repetimos historias, pero lo vamos a dejar para el próximo programa porque el tiempo se nos acabó. Ojalá que sigan, está muy interesante. Esta es la vida de cada uno y esta es la psiquiatría en la calle. Muchísimas gracias, que la pasen bien.